Continuamos en resumen matinal y como dijo, vamos a conversar con José Ricardo Taveras. Con José Ricardo hay muchos temas. Muchos temas importantes que podemos conversar y él nos puede aclarar muchas dudas también. Así es, pero José Ricardo, hay un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el Congreso. Fuiste congresista. El proyecto de ley tasa cero para 67 productos. Desde la Fuerza Nacional Progresista, ¿cómo ven este proyecto? Bueno, nosotros siempre hemos tenido como partido una política importante, una propuesta importante, que es algo que nosotros le llamamos soberanía alimentaria y productiva. La estructura de la producción nacional en el sector agropecuario y en el propio sector industrial es bastante dependiente de la importación de insumos, de materia prima, etcétera. Pero indudablemente, a pesar de eso, porque hoy en día hay una interdependencia universal. Es que, por ejemplo, Boeing es la principal fábrica de aviones, sin embargo, hay aspectos de las turbinas vitales que solamente se hacen en Alemania. Y así el mundo está de esa manera. Ahora, ¿qué vemos nosotros con la buena intención? Porque no podemos decir que está mal inspirado, que parece, conduce al presidente a someter este proyecto de tasa cero, que es tratar de buscar que los alimentos lleguen a precios baratos. Sin embargo, ¿dónde está el error? Eso ha sido siempre el tema de las importaciones, porque indudablemente si tú traes pollo de Brasil, probablemente el pollo va a estar más barato. Claro. Porque si tú pones el productor dominicano que tiene una dependencia de importación de materia prima para poder levantar esos pollos en 2 meses, pues entonces tú lo comparas con el brasileño que te puede producir trigo, que te puede tener insumos locales, están en condiciones de competir de mejor manera. Ahora, ¿dónde está el error de esa política? El error está en que la salida no es la importación, ni la tasa cero, porque en general el sector agropecuario en la República Dominicana tiene tasa cero para mucha importación de algunos de sus insumos, etcétera, que es lo más importante. En general lo que hay que crear es un equilibrio entre la necesidad de obtener buenos precios y no quebrar los productores. ¿Por qué? Porque precisamente el cuadro que se usa para justificar la medida, que es los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, que indudablemente pesan, pues obviamente olvidan otros problemas a los que se suma ese, que es el tema de que la crisis de los contenedores, la dificultad que tienen los importadores de materia prima o de cualquier tipo de insumo que implica transporte marítimo para poder hacer embarques por el tema de la crisis de los contenedores, que nadie pensaba que una situación así podía ocurrir, pero está ocurriendo. Entonces, el tema algunas veces tú no sabes hasta qué punto tú vas a tener dificultades. Si esta guerra se va escalando y en algún momento el mar Mediterráneo se compromete, porque esa es, en términos marítimos, hay dos grandes, para el comercio internacional, hay dos grandes ejes marítimos, que es el mar del sur de China, por el cual hay muchísimo conflicto entre China, Japón, Corea, Vietnam, las Islas Paracelso, la India. O sea, ahí hay una tensión con el tema de la reivindicación china. Y si estos procesos se van escalando y se comprometen esas rutas, por ejemplo, vamos a tener muchos problemas. El comercio marítimo va a tener muchas limitaciones. Tú dirás, bueno, pero nosotros quizá importamos de Brasil. Sí, pero todos esos mercados serían impactados de alguna manera. Tú tienes que buscar la forma de generar un equilibrio para que el productor nacional en una contingencia pueda tener las herramientas necesarias para nosotros tener una autonomía en el término
porque ahora mismo en un contexto de guerra, el tema a veces no es lo más barato, sino lograr el abastecimiento. Que es lo que yo he invitado al presidente, que retire ese proyecto y que lo someta vamos a sedacearlo, ¿verdad? A debate. A un debate donde estén todos los sectores y se procure un equilibrio. A lo que yo veo es que en el Ministerio de Agricultura hay en este momento un liderazgo que le encantan las importaciones. Y eso es malo para la imagen del gobierno, porque eso es un tema que ha sido un tema de debate permanentemente con el aspecto de la corrupción. Y eso no puede ser. Yo no quiero decir que eso está maleado, pero lo miro con ojeriza. Por eso yo decía, cuando comenzó este conflicto, que yo dije, presidente, yo usé las redes sociales, mi cuenta de Twitter, y dije, presidente, organice un comité de guerra. Y alguna gente se reía, pero ¿y por qué? Bueno, eso lo dije comenzando la guerra, pero inmediatamente se comenzaron a escalar los efectos. Entonces yo comencé a decir, miren, ¿por qué que yo digo? Tú dices un comité de guerra. Claro. Claro, porque el problema... Explícame esa parte ahí, porque como Sí, que no lo porque entiendo bien. nosotros no estamos entrando en guerra propiamente. No estamos en guerra. Pero la guerra tiene efectos Impacto. que Que requieren, que nos dan duro a nosotros. le van a dar duro al mundo. O sea, mira, la inflación no se va a detener. No. La inflación hay una tendencia a que se va a incrementar. Porque ahora mismo hay una guerra entre Ucrania y Rusia, pero la gente no está percibiendo que es un tipo de guerra diferente, porque la guerra real es entre Occidente y Rusia. Claro. Que es la económica. Y con China, que está detrás del telón, Jugando a dos caras. no precisamente, no quiere buscar los efectos colaterales, pero ha sido muy clara en que su vínculo con Rusia no se toca. Es innegociable. Entonces, Aunque están ese es un actor, pero está muy tibio en torno al favor o no de la está guerra. jugando aparentemente, pero no creo. Con esa frontera que tienen China y Rusia, ahí puede pasar cualquier cosa. Y se puede hacer de manera discreta el soporte que le pueda estar dando China. Pero si tú estás viendo, por ejemplo, un Putin diciendo, voy a cobrar el gas y el petróleo En rublo. en rublo, hay una guerra monetaria. Sí. de Y divisa. además ya hay una Biden- guerra de divisas. Biden le prohibió que Putin pagara la deuda con dólares también. O sea, hay una guerra monetaria. Sí, sí. Clara. Oye, es una guerra en la que ambos bandos han cometido errores. Porque si tú te pones a mirar, realmente el desafío de tratar de involucrar a Ucrania en la OTAN fue una provocación. Nadie puede decir que no. De los americanos, como dicen. Claro que sí, uno tiene que ser objetivo. Yo no quiero saber. Yo digo, Pero de Zelensky también. yo no quiero saber de Sí, pero de Zelensky también, que hasta yo que no digo, sintió sí, los bombardeos cayéndole encima, no entendió que no le convenía. Pero hay que ponerse pero en eso el fue pellejo esa de guerra. él. Yo digo que esa guerra es provocada por los Estados Unidos. Digo yo. Sí, porque en cierta medida el presidente Zelensky hay que comprender, al pueblo ucraniano hay que entenderlo también, porque ellos están ahí al lado es un ratón Al lado de un elefante. con la pata de un elefante. Entonces, se ha visto, ellos han hecho una defensa muy efectiva. Le ha dado resultados. Sí, bastante. Militarmente se podría decir, entre comillas, pero políticamente Rusia puede que termine ganando la guerra en su objetivo fundamental. La idea de una Ucrania en la OTAN, yo creo que sea cual sea el desenlace de esta guerra, a menos que Ucrania venza militarmente a Rusia, lo cual es improbable, eso sería una guerra de desgaste. Pero ese objetivo que es político, yo creo que ya está logrado. Y que va a haber un equilibrio en ese sentido, porque ya la opinión pública sensata, incluso el propio Henry Kissinger, que es un gurú de las relaciones internacionales, siempre ha dicho esa situación, que realmente
Es más, el pueblo ruso nació En Ucrania. En Kiev. ¿En Ucrania? Porque el primer establecimiento que hubo ahí era en una ciudad que se llamaba la Rus de Kiev. Entonces, y desde ahí era un conflicto permanente entre los pueblos. Las divisiones por la gerencia, Exacto. se iban dividiendo los herederos de los fundadores y creaban algunos principados, cada uno tenía un espacio de dominio, y entonces obviamente después se fue consagrando el pueblo ruso en torno a Moscú, lo que después terminó siendo Moscú, y todas las demás posesiones, pero realmente el establecimiento del pueblo cosaco, la raíz, los rusos y los cosacos no son la misma cosa. Pero sí tuvieron identidades, alianzas militares históricamente, etcétera. Entonces esas cosas, en definitiva, pueden terminar. Entonces, tú te pones a mirar este conflicto, que no se ha escalado a nivel mundial, no deja de ser mundial, porque el conflicto de bloquear a Rusia del sistema financiero internacional para que no pueda hacer operaciones, que no ha llegado a nivel 100% todavía, porque obviamente hay algunos bancos rusos que son los que hacen las grandes operaciones que están habilitados. Pero una vez, si esto llegara a implicar que Rusia sale del sistema SWIFT, obligatoriamente China va a tener que buscarle alguna forma para que Rusia respire. Claro. Entonces, Y para que le pueda pagar también lo que le vende o lo que le compra. en el fondo hay un tema de, vamos a ver cómo reaccionan algunos miembros de la OPEP. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Arabia Saudita, que es una aliada tradicional de los Estados Unidos? Porque en medio de esta guerra también hay una guerra monetaria, porque fíjate que hay un embargo contra activos rusos fuera de Rusia. El ejemplo, el yate, República Dominicana. Y otro pero ¿sabe por qué ocurre eso del yate, por ejemplo? Porque la gente ve a Rusia y Rusia realmente es una potencia importante. Claro, claro. Y es la principal potencia importante, porque tiene más de 600 ojivas nucleares frente a 590 creo que tiene Estados Unidos. Es una potencia importante. Ahora, no, y militarmente a considerar. También. Ahora, la economía rusa tiene el tamaño de la economía de Texas. Ya, con muchas dificultades. La población rusa vive en condiciones de extrema pobreza, la generalidad. Ha habido una promoción con la apertura a los mercados y la apertura del mercado de la iniciativa privada en la sociedad rusa, ha habido cierto crecimiento, pero eso no ha impactado a la mayor parte de la población rusa, cuyo Producto Interno Bruto per cápita sigue siendo miserable. ¿Qué pasa en Rusia? Toda la estructura productiva era del Estado. ¿Quién hereda al fallecimiento de la URSS? ¿Quién hereda el poder? Yeltsin. ¿Quién pasa a ser, que todos sabemos que fue un espectáculo? Era un borracho gobernando vivía borracho. Le decían el estílico. No, era un espectáculo. Sí. Entonces, terminó en unas condiciones de crisis que Putin que era primer ministro en esa época. Jugó un papel importantísimo en la protección de la familia de Yeltsin. Y en algún momento pasó a ser el elegido de Yeltsin, porque él llegó al poder en esos términos. Porque Putin cuando se descalabró la Unión Soviética, ¿sabe qué hacía Putin en Petrogrado? Taxista. Y entonces, de ahí un día monta en el taxi a uno que pasó a ser alcalde de Moscú. De San Petersburgo. Que fue ciudad. No, es la segunda ciudad más importante. Pero que fue la ciudad importante en un momento. No, pero claro, porque esa es la ciudad que le daba acceso al mar a Rusia. A Rusia, sí. Entonces
Esa es la ciudad que construyó Pedro el Grande. Sí. Entonces, cuando tú te pones a mirar el ascenso de Putin fue meteórico, ¿y quiénes pasaron a ser los grandes empresarios? La gente de Yeltsin. ¿Y en quién se apoyó primero en su primer periodo Putin? En la gente de Yeltsin, que Yeltsin heredaron toda la estructura productiva. Y Rusia es una estructura de corrupción de arriba abajo. Entonces, cuando Putin se consolida en el poder, entonces cambia la gente de Yeltsin por la gente de Putin. Entonces resulta que lo que era, por ejemplo, uno que era el dueño de toda la estructura petrolera, ahora está exiliado en Londres, y ahora ¿quién está? Uno de Yeltsin, de Putin. Entonces, es una sociedad muy complicada, que no ha tenido suerte con sus gobernantes. O sea, Ricardo, tú como experto migratorio, la ONU dijo hace una semana o 2 semanas que los pueblos del mundo tienen que ir preparándose para recibir refugiados ucranianos. En ese sentido, ¿tú crees que es correcto que el gobierno dominicano en alguna oportunidad se sume a ese llamado de la ONU y cuando sea necesario recibir a refugiados ucranianos? ¿Hasta qué punto le puede favorecer al país o desfavorecer al país políticamente y económicamente esa situación? Mira, el tema de los refugiados es un tema histórico. Por ejemplo, nosotros hemos sido históricamente un país que ha acogido refugiados. Y fuimos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el único país del mundo que recibió judíos abiertamente. Los judíos pasaron por Estados Unidos en tránsito hacia la República Dominicana. Y ese establecimiento de Sosúa fue una apertura de la República Dominicana al tema de los refugios. Igualmente, en la Guerra Civil Española, nosotros tuvimos una migración importante de republicanos intelectuales que vivieron en la República Dominicana. Por aquí pasaron figuras de la dimensión de Jiménez de Azúa, Luis Jiménez de Azúa, y de otros grandes intelectuales que vivieron en la República Dominicana. Así es. Que eran intelectuales, parte de la intelectualidad republicana que se alojó en República Dominicana. Entonces, aquí si llegan, la República Dominicana pienso que es compromisaria, porque es miembro de la Convención de Refugiados y tendría que acoger, pero yo no creo que impacte tanto en la República Dominicana, porque no es verdad que un ucraniano pudiendo permanecer en Europa va a venir a la República Dominicana. Va a venir a la República. A emprender de cero. Podría venir, porque eso de los refugios, el refugiado también elige el país, se va y se presenta en un país. Se supone que cuando tú llegas y dices ante la autoridad migratoria, yo hago una solicitud de refugio porque mi vida está en peligro. Entonces, cuando eso pasa, ya hay que abrir un expediente y conocer el caso y se aprueba. Yo creo que la política está ahí porque ya las leyes existen. Si se presentara el caso, las condiciones la República Dominicana tiene el CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, que es la que conoce las solicitudes. No creo que operaría con normalidad porque nosotros estamos preparados para eso. Y obviamente están dadas las condiciones para acogerlos. Ahora el tema es que nos lleguen aquí, que es lo que yo veo medio difícil porque ellos van a preferir siempre Polonia, que es un país que está desarrollando muy bien su economía. En última instancia, países cercanos. Van a llegar a España lo más lejos que pueden llegar. Claro, países cercanos. A propósito de la ONU también, dijo un comunicado en días atrás, creo que fue la ONU, criticó duramente al país porque supuestamente se están deportando embarazadas haitianas. Y hoy publica Diario Libre, creo que fue, que hay 692 mujeres preñadas que han sido deportadas. Y la ONU dice que se está violando los derechos, las leyes y todo eso. En ese sentido, tú que eres un experto en eso y que existe migración, porque fuiste tú que lo hiciste. Yo quiero
oír tu opinión sabia en torno a eso. Mira, el problema es que yo quisiera que las Naciones Unidas me digan a mí en cuál de las convenciones que ellos han votado o en cuál de las convenciones que ha votado la OEA, que es un órgano regional, hay un impedimento para la deportación de una mujer embarazada. Porque hay que distinguir lo que son mujeres embarazadas y mujeres en labores de parto. Claro, claro. Porque El embarazo es el estado de gestación y el de parto es cuando ya viene a ¿quién ha alumbrar. dicho que una mujer embarazada es una persona enferma? O sea, la ley contempla, y no en la República Dominicana, en el mundo entero. ¿Cuál es el estatuto en la República Dominicana? Porque el derecho migratorio se parece en el mundo entero. Claro. Cuando una mujer embarazada está en labores de parto, ya es una paciente. No precisamente que sea paciente porque tiene una patología específica. O de ¿no? gravedad. Un proceso, ella está grávida, va a desembarcar, Sí. está en Como labores de decimos parto. popularmente. Sí, sí. Entonces, una vez nace esa criatura, según la ley dominicana, el hospital, los médicos tienen que reportarle a migración si la persona no ha presentado credenciales migratorias, para que migración busque a esa paciente y con toda la elegancia del mundo la lleven en una ambulancia hasta la frontera, si es por vía terrestre, o sencillamente la ponga en un establecimiento, no en condición de prisionera, pero sí de retención administrativa, y mandarla a su país de origen por la vía que sea. Sí. José Ricardo, brevemente, 30 segundos. ¿El muro está frenado? No se ve, ¿no? ¿No se está haciendo nada? No se siente nada. Uno tiene que partir, la buena fe se presume. Yo veo que el Ministerio de las Fuerzas Armadas hizo una aclaración, que están en planes de planificando y demás, pero vamos a esperar, porque cuando el presidente habló de que eso probablemente estaría listo en 7, 9 meses. No creo que al ritmo que van... Llegue a 5. Yo nunca ese muro me parece un paso histórico. O esa verja, para no decir muro. No, pues exacto. Me parece un paso histórico porque es una demarcación. Y eso va a ayudar al control de chivos y de vacas y de cosas. De robo de cuatrerismo. De personas yo no creo que juegue. Lo que puede es incrementar el negocio. Porque tú no puedes... hacer rico unos cuantos. Aquí la gente critican a migración. Señores, migración no es responsable de la seguridad de la frontera. Eso es el ejército de la República Dominicana. Entonces, si usted hace así y pone, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Y ahí hay un problema de corrupción que tiene que... Porque Sobre todo el CEFRON tiene un gran problema de corrupción. Todos, los dos organismos fundamentales que están en eso. Porque si tú te pones a mirar los puestos de control migratorio en la frontera, están mal diseñados, son caóticos, pero pues migración no maneja el control de la seguridad de los puestos de control. Sin embargo, cada vez que por ahí cruza un ciudadano con un pasaporte, se registra igualito que cuando se registran en las Américas o en Punta Cana. Así es. Eso Gracias, José Ricardo, por estar con nosotros, siempre disponible y siempre es grato hablar con él. Hoy hablamos del aspecto internacional, conoce el tema. Todavía hay preocupación a nivel global sobre el tema Rusia-Ucrania. Ojalá la providencia nos ayude a que este problema... Y que el presidente me haga caso y se busque un grupo de personas para que reflexionen las políticas. Porque si esa crisis nos genera una crisis de abastecimiento de alimentos, Bueno, y eso ha pasado, Habrá problemas. será peor. Gracias, José Ricardo. No se muevan, que hay más contenido acá en Resumen Matinal.